Bienvenidos a literatura.fm, un espacio literario que dirige y presenta Francisco Rodríguez Criado. Bueno, pues bienvenido una vez más a literatura.fm. Hoy 2 de diciembre de 2016 tenemos ya el episodio número 35 y nos vamos acercando vertiginosamente ya a las navidades. Hoy quería traeros una pieza narrativa breve, un cuento de un escritor que muchos de vosotros conoceréis. Me refiero a Eduardo Galeano, que fue escritor, un periodista. Fue un escritor muy comprometido con la realidad latinoamericana, y en este ámbito son muy conocidos dos libros suyos: Las venas abiertas de América Latina, de 1971, y Memoria del fuego, de 1986. En cuanto a la temática que más nos ocupa en este podcast, que es la del cuento, Galeano tiene un libro muy conocido que es el libro de los abrazos. No solo es muy conocido, sino que además es muy leído estadísticamente, ¿no? O sea, yo estoy convencido de que es esos libros que, al contrario de lo que ocurre con otros, se le cita mucho, pero que luego en realidad no lee casi nadie. Sin embargo, el libro de los abrazos es un libro que ha pasado por muchísimas manos, ¿no? Y que a mí me gusta especialmente. Creo que hay tantos tipos de cuentos como cuentistas, ¿no? Tenemos cuentos de amor, cuentos de misterio, cuentos de aventura, cuentos de evasión, cuentos realistas, hiperrealistas, minimalistas, de realismo sucio. En fin, hay tantas variedades de cuentos, más luego el toque personal que le dé cada escritor, ¿no? Y muchos de estos tipos de cuentos los hemos visto, hemos hablado de ellos, los hemos comentado, pero hoy quería traeros un cuento de Galeano que por la temática o por la forma de encararlo es una especie de primicia en este podcast de literatura.fm, porque nunca habíamos tenido un cuento así, ¿no? Me refiero a lo que es el cuento político o el cuento de denuncia, si se prefiere, ¿no? Este es un cuento que, digamos, entronca un poco con el Yo acuso de Émile Zola, ¿no? Aquí el personaje principal es un periodista. No sé exactamente la relación que tenía Galeano con él, supongo que serían amigos, conocidos, o simplemente le pareció indicado escribir sobre él porque lo que quería hacer es denunciar los excesos del poder, ¿no? Tampoco quiero daros demasiadas pistas, si bien en la propia dedicatoria Galeano ya nos pone en contexto, ¿no? Y la dedicatoria dice: a Carlos, que después de esta historia, ya en plena democracia, volvió a prisión por el delito de ser periodista. El cuento se llama La puerta. En una barraca, por pura casualidad, Carlos Fasano encontró la puerta de la celda donde había estado preso. Durante la dictadura militar uruguaya, él había pasado 6 años conversando con un ratón y con esa puerta de la celda número 282. El ratón se escabullía y volvía cuando quería, pero la puerta estaba siempre. Carlos la conocía mejor que la palma de su mano. No bien la vio, reconoció los tajos que le había cavado con la cuchara y las manchas, las viejas manchas de la madera, que eran los mapas de los países secretos a donde él había viajado a lo largo de cada día de encierro. Esa puerta y las puertas de todas las otras celdas fueron a parar a la barraca que las compró cuando la cárcel se convirtió en shopping center. El centro de reclusión pasó a ser un centro de consumo y ya sus prisiones no encerraban gente, sino trajes de Armani, perfumes de Dior y vídeos de Panasonic. Cuando Carlos descubrió su puerta, decidió quedársela. Pero las puertas de las celdas se habían puesto de moda en Punta del Este y el dueño de la barraca exigió un precio imposible. Carlos regateó y regateó hasta que por fin, con la ayuda de algunos amigos, pudo pagarla, y con la ayuda de otros amigos pudo llevarla.
Más de un musculoso fue necesario para acarrear aquella mole de madera y hierro, invulnerable a los años y a las fugas, hasta la casa de Carlos, en las quebradas de Cuchilla Pereira. Allí se alza, ahora, la puerta. Está clavada en lo alto de una loma verde, rodeada de verderías, de cara al sol. Cada mañana el sol ilumina la puerta, y en la puerta el cartel que dice «Prohibido cerrar». Creo que os habrá gustado el cuento tanto como a mí. Como decía, es un cuento denuncia, en el que denuncia los abusos del poder, y es una declaración de intenciones a favor de la democracia y de la libertad de expresión, en este caso de la prensa, ¿no? Resulta que fueron acusados y condenados a 2 años de cárcel el director y el redactor jefe del diario La República. A este último es al que está dedicado este cuento, y el motivo era agravio al honor de un jefe de Estado extranjero. Y resulta que es que habían publicado en el periódico reportajes en los que se acusaba de corrupción al presidente de Paraguay, Juan Carlos Guasmosi. Y en fin, nada más por hoy. Ya digo que es un cuento excelente, de muy buena factura, en la que, aun sabiendo lo que nos vamos a encontrar, porque ya digo, la propia dedicatoria sugiere que estamos ante un texto en el que el personaje no es ficción, lo entrañable, lo positivo del cuento es la forma en la que lo ha encarado y cómo va conducido hacia esa última frase, o incluso hacia esas 2 últimas palabras: prohibido cerrar. En fin, nada más por hoy. Ya sabéis que podéis leer cuentos como este y otros centenares más. Hay una selección de cuentos de grandes autores impresionantes en narrativabreve.com, y os convoco para que sigáis escuchando los podcasts literarios de literatura.fm, y a todos aquellos que estáis escribiendo un manuscrito y queráis contar con mis servicios como corrector de estilo, pues animo a que entréis en mi blog correccionyestilo.com. Nada más por hoy, muchas gracias por estar ahí. She